En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de criptomonedas, focalizándome en qué ocurre con la dominancia, con algunas capitalizaciones, con Bitcoin en comparación con otras altcoins y en si todo lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas, meses y años puede estar llegando a su fin. Bueno, creo que ahora mismo tiene poca gracia el hecho de seguir dándole vueltas a lo mismo en el caso de Bitcoin. La realidad es que se ha confirmado la ruptura por encima de los niveles de máximos anteriores. La realidad es que ahora sí que podemos ver un movimiento bajista sin que esto afecte a nada, algo que sin haber confirmado esta ruptura de la parte superior del rango hubiera sido un problema de ruptura y con lo cual hubiéramos podido esperar un precio rápidamente por encima de esta zona. Por dentro de estos niveles, y la realidad es que ahora mismo en lo que tenemos que focalizar el gráfico es sobre todo en el gráfico semanal. Es decir, si esta temporalidad es capaz de romper, cerrar y confirmar por encima de los niveles de resistencia en los cuales nos encontramos, algo a lo cual aún le quedan unos 6 días aproximadamente, podremos ver un movimiento más duradero. Si esto no es capaz de romper, cerrar y confirmar, le queda únicamente el último paso, que es el paso de la confirmación, aunque es el más complicado. Siempre, en términos generales, entraremos dentro de una disposición de nuevo, volver a testear la zona interna a estos niveles de resistencia e incluso situándonos por dentro de la Bull Market Support Band, del mismo modo que Total, por ejemplo, es una capitalización que ya testeó la Bull Market Support Band antes de romper con esta diagonal bajista. Aquí lo tenemos, pues Bitcoin podría de nuevo testear ese nivel que anteriormente no había testeado en el caso de no romper, cerrar y confirmar, que es lo último que falta, que esta semana continúe con el movimiento anterior por encima de estos niveles. Independientemente de ello, del mismo modo que cuando estábamos en esta zona interna del rango, consideraba que el precio podía tanto romper primero para abajo o luego ir para arriba, como ir primero para arriba y luego ir para abajo, creo que vengamos primero para abajo, rompamos un poco más, confirmemos a corto plazo, no confirmemos lo semanal, lo diario, lo tal. Ocurra como ocurra, creo que durante el tercer trimestre veremos un movimiento correctivo del precio de Bitcoin, tal y como hemos visto en anteriores terceros trimestres de este mismo ciclo alcista. Independientemente de ello, el contexto es distinto. Es distinto en el más corto plazo, simplemente porque cuando hemos estado comparando en largo plazo y en grandes momentos de estos últimos años lo que hacía Bitcoin con lo que hacía el top 10 de altcoins, lo que hacía el top 50, lo que hacía el top 100, lo que hacía todo menos el top 10, lo que hacía todo menos el top 100, etcétera, etcétera, hemos estado viendo como en general cuando Bitcoin subía 3, las altcoins subían 1. Cuando Bitcoin caía 2, las altcoins caían 7. Y cuando Bitcoin estaba en 0, las altcoins estaban cayendo 3, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora el contexto es distinto y los movimientos alcistas que hemos estado viendo durante la semana pasada, y no solo durante la semana pasada, sino también durante la semana anterior, han sido positivos tanto en altcoins como en Bitcoin. Sin embargo, en Bitcoin han sido menos positivos que en altcoins, y esto ha provocado o está provocando este movimiento impulsivo alcista del precio de las altcoins menos USDT en comparación con Bitcoin. Es decir, lo que podemos entender como, comúnmente hablando, un pullback. Este movimiento correctivo, como ya hemos comentado en 100 veces anteriormente, porque ya veníamos hablando de esta subida en el mes de junio-julio. Recordad que el mínimo fue a mitades de junio, ¿eh? No es que haya empezado a subir la semana pasada. Esto viene subiendo desde mitades de junio, donde la semana del 16 llegamos a este nivel de mínimos. La siguiente semana ya fue alcista, la otra cerró, los mínimos fueron superiores, 3 mínimos crecientes seguidos, la otra ya fue la semana pasada y ahora estamos en esta, ¿no? El caso, estamos formando este movimiento impulsivo, igual que se formó en junio, julio del año 2024, aquí lo tenemos, previo a que el precio siguiera con la estructura bajista, y del mismo modo que se formó en junio-julio del año 2023, previo a la caída o a continuar con el movimiento bajista. Este movimiento
no es únicamente de este año, no es únicamente de este ciclo. Este es un movimiento que, como ya hemos tratado en otras ocasiones, es un movimiento histórico en el caso de Bitcoin, criptos, altcoins en general, de todo el mercado de las criptomonedas en general, que viene dándose durante los meses de junio-julio. Cuando el precio del mercado está subiendo, el movimiento es correctivo a la baja, y cuando el precio del mercado está cayendo, el movimiento es correctivo al alza. Pero a donde voy es a que creo que, independientemente de si el mercado forma un movimiento, por ejemplo, como este mes de junio, julio de aquí, a ver dónde lo tenemos, aquí, fijaros, aquí formamos este movimiento correctivo y luego el precio cayó con fuerza y tocó los mínimos anteriores, o si el precio forma un movimiento como lo que vivimos después, y es que el precio formó junio, julio, o cayó y luego se levantó con fuerza, o junio, julio, cayó un poco y luego se levantó con fuerza, ocurra lo que ocurra, es decir, que haga así o que haga así, creo que vendremos a este nivel. Si el precio hace un pullback y empieza a caer, creo que formaremos un movimiento que directamente nos llevará a una capitulación final, perdón, de las altcoins contra Bitcoin. Pero, aunque el precio se levante y continúe y venga a esta zona de máximos anteriores, creo que independientemente de ello podremos venir a buscar esta zona de aquí. ¿Zona previa a qué? A esto y a esto. Es un poco como estoy enfocando yo toda esta estructura. Lo del mes de junio y lo del mes de julio es simplemente, pues, anecdótico con lo que está ocurriendo y con lo que está derivando el movimiento en términos generales. Ojo, esto no tiene que ser algo negativo para las altcoins, ¿eh? No significa que tengan que irse todas las altcoins al garete o que tengan que estar cayendo constantemente. Estoy hablando de la comparativa de las altcoins contra Bitcoin. De hecho, sí, no sé si lo tengo aquí el gráfico, no, aquí lo tengo. Fijaros que si sumamos la capitalización de Bitcoin con la capitalización de USDT, con la capitalización de USDC, y además le voy a meter la capitalización de Ethereum, a ver, esperad, que me ha faltado aquí la de ETH.D, fijaros, tenemos este gráfico, Bitcoin, Ethereum, USDT y USDC, las dos principales criptomonedas y las dos principales monedas estables. Si nos fijamos, en el anterior ciclo alcista tuvimos este movimiento de aquí. ¿Esto qué representó? Pues si yo vengo y pongo, por ejemplo, Ethereum Bitcoin, y pongo aquí Ethereum Bitcoin, fijaros que el gran movimiento de Ethereum contra Bitcoin se inició, la gran subida libre, el gran bull run de Ethereum contra Bitcoin, es decir, de las altcoins contra Bitcoin, se inició en el momento en el cual la dominancia de Bitcoin más USDT más USDC más Ethereum fue capaz de superar la zona de los 82,20%, los máximos anteriores, este nivel de resistencia en el cual aún nos encontramos por debajo. Ahora está formando un pequeño movimiento correctivo. Sí, mismo movimiento que formó aquí. Mismo pullback que formó aquí, previo a romper con fuerza, previo a caer de forma totalmente deliberada. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿dónde iba? No iba a Bitcoin, no iba a Ethereum, no se quedaba en USDT o USDC. El dinero aquí, ¿dónde iba? Iba a Cardano, iba a Solana, iba a Avalanche, iba a todo, porque todo el mundo ganaba, todo el mundo se enriquecía con lo que estaba ocurriendo en el mercado. De hecho, este movimiento correctivo encaja perfectamente ¿con qué? Encaja perfectamente con la estructura correctiva que forma la dominancia. Primero, no solo cuando intenta romper por encima de los máximos anteriores, sino que también, por ejemplo, aquí lo tenemos, estamos en 2025, en 2024, ¿qué es lo que vivimos en junio-julio? Un movimiento correctivo previo a una explosión. Año 2023, mayo, junio, julio. ¿Qué es lo que vimos? Un movimiento correctivo previo a ¿qué? A una explosión alcista. Explosión alcista que aquí empezó en agosto de 2023 y aquí empezó en julio, a finales de julio del 2024. Es decir, una explosión alcista que podría venir en un periodo de
3 semanas, aproximadamente 4 semanas, no tiene que ser exacto, no tiene que ser lo mismo, pero encajaría perfectamente. Ya que hemos comentado el caso de Ethereum, Ethereum lo utilizamos normalmente como para evitar el hecho de comentar una por una las altcoins y muchas veces en vez de analizar una capitalización de mercado, analizamos Ethereum. Ahora mismo Ethereum se encuentra a niveles de resistencia importantes, tanto en gráfico semanal a largo plazo. Aquí tenemos una zona bastante clave, bastante importante de resistencia para Ethereum y de resistencia clave también en gráfico diario. Si yo alargo estas sombras de aquí, podemos ver que no es la primera vez que el precio de Ethereum reacciona a este nivel. Toca por aquí, toca por aquí, toca por aquí, le está costando por aquí. Pero es que aquí no solo tiene, como digo, la resistencia diaria, también tiene la resistencia en gráfico semanal. Es verdad que, y es algo bastante interesante, Ethereum se está comportando prácticamente igual que Tesla antes de romper con fuerza los máximos anteriores. Fijaros que en el caso de Tesla, si nos venimos por aquí, a ver, aquí que no lo encontraba, aquí está, el movimiento de Tesla fue bastante similar. Formó un gran movimiento impulsivo durante junio y julio, a mitades de julio frenó en una zona intermedia de pues, niveles de resistencia anteriores y demás. Tesla venía de formar caídas relativamente importantes. Formó un movimiento correctivo importante durante agosto, que terminó a mitades de agosto, y a partir de aquí inició una sucesión de máximos y mínimos crecientes que le llevó a romper los máximos históricos anteriores previo al movimiento en el cual se encuentra ahora mismo. Pues bien, Ethereum, si venimos al gráfico de Ethereum como tal, está formando prácticamente lo mismo en la misma temporalidad, en gráfico diario. Lo podríamos comparar a gráfico semanal y tal también, pero bueno, gráfico diario. Fijaros incluso la acumulación previa, que en Tesla no la hemos comentado, pero en Tesla también había esa acumulación previa, perdón. Ahí tenemos la subida, la acumulación previa, como el doble suelo y arranca. Pues en el caso de Ethereum, lo mismo. Tenemos la subida, la acumulación previa, el doble suelo y arranca. Ahora mismo nos encontraríamos dentro de ese arranque importante de Ethereum, con sus niveles de resistencia anteriores, etcétera, etcétera. Algo normal, no sería nada raro ver un movimiento correctivo, tanto por sobrecompra como por los niveles de resistencia en los cuales se encuentra. Pues bien, lo que hizo Tesla fue caer, pam, 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 y romper los máximos históricos anteriores. Esto es algo que podríamos ver en el caso de Ethereum. ¿Y cómo afectaría esto a Ethereum contra Bitcoin? Que lo hemos tratado anteriormente, pero de forma superficial. Pues bueno, Ethereum Bitcoin es la primera vez, ya comentamos la semana pasada que podíamos ver este movimiento impulsivo, por eso está esta línea dibujada aquí. Ethereum Bitcoin ha cerrado por primera vez por encima de la bull market support band dentro de todo este movimiento o después de todo este movimiento impulsivo anterior que ha frenado con bastante fuerza y que, por cierto, aún tiene bastante cancha como para llegar a los máximos anteriores alcanzados en la semana del 12 de mayo y en la semana del 9 de junio. Bueno, ¿podríamos ver este movimiento hasta máximos anteriores? Sin ningún problema. ¿Es una situación positiva el hecho de que el gráfico de Ethereum contra Bitcoin haya cerrado por encima de la bull market support band? Sí, sin ningún tipo de duda. Es algo más que positivo, pero es algo que primero tiene que confirmarse. Es un cierre que no me convence, sinceramente. Tendría que pasar 1 o 2 semanas más por encima, quedándose bien por encima de este nivel. Y en segundo lugar, es algo que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Pues si nos fijamos aquí, hemos formado ya un cierre por encima de la bull market support band. Si nos fijamos aquí, hemos formado ya otro cierre. Y si nos fijamos aquí, hemos formado ya otro cierre. Técnicamente hablando, es un primer paso, es algo positivo y es algo que el poder ver un desahogo alcista entraría dentro de todo este sumum de cosas que estamos comentando, tanto en el vídeo de hoy como en los vídeos anteriores. Sin embargo, a donde voy con todo esto es que independientemente de que se estén formando estructuras positivas, estructuras alentadoras, movimientos que pueden separarse de los precios actuales, la realidad detrás de todo esto es que no hemos terminado, es que estamos aún dentro de un proceso de giro y es que si metemos y entendemos que la dominancia de Bitcoin puede seguir subiendo
que Ethereum puede formar un movimiento correctivo antes de seguir subiendo, que Ethereum Bitcoin, por ejemplo, puede subir un poco más, pero formará un pullback, igual que lo ha formado en otras ocasiones, que Bitcoin, aunque se despegue, puede formar ese movimiento correctivo del que hemos hablado, y que todo esto encima de la mesa puede provocar que Total 3 menos USDT entre Bitcoin, que es el gráfico que hemos analizado antes, forme el movimiento impulsivo para arriba, pero aún así esto puede y probablemente, según lo que yo considero, según cómo estoy enfocándolo todo, seguir con la estructura que venía anteriormente en cuanto a la importancia de Bitcoin por encima de las altcoins. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.